Mientras terminaba de decorar el pastel de cumpleaños de Patricio, mi hijo entró a la cocina riendo con una copa de champán en la mano y soltó las palabras que me helaron la sangre. Mamá, vendí tu casa por $3 millones ayer. Basta ya de mantener esa casa parada sin generar nada. La manga pastelera casi se me cae de las manos. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran golpeado. Pero hijo, es mi herencia familiar, la casa que tu padre nos dejó, susurré apenas, con la voz quebrada. Él ni siquiera me miró a los ojos cuando respondió, era tu herencia, mamá. Ahora es nuestra inversión. En ese momento, Mónica, su esposa, entró a la cocina con otra botella de champán, riendo como si acabaran de ganar la lotería. Brindemos por las decisiones inteligentes, dijo ella levantando su copa. Yo solo sonreí en silencio, tragándome las lágrimas, terminando de decorar ese pastel mientras ellos celebraban haber destruido mi vida. Pero a la mañana siguiente, mi hijo se pondría verde de pavor cuando descubriera lo que realmente había hecho. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde me sigues, porque esta historia de traición y justicia apenas comienza. Me llamo Ángela, tengo 64 años, y esa noche del cumpleaños de Patricio fue el momento en que comprendí que había criado a un extraño. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque para entender la magnitud de esta traición, necesitas conocer todo lo que sacrifiqué por ese hijo. Hace 15 años, cuando mi esposo Sabino murió repentinamente de un infarto fulminante, mi mundo se derrumbó por completo. Patricio tenía apenas 20 años, estaba en segundo año de la carrera de Derecho, y de pronto yo me convertí en viuda, en el único sostén de la familia, en la única que quedaba para mantener vivo el legado de Sabino. Mi esposo había sido un arquitecto brillante y respetado, un hombre que diseñó algunos de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Pero más allá de su talento profesional, Sabino era un hombre de familia, alguien que valoraba las raíces, la historia, el significado profundo de las cosas que construimos y dejamos atrás. La casa que Patricio vendió sin mi consentimiento no era simplemente una propiedad. Era una construcción del siglo XIX ubicada en pleno centro histórico, una joya arquitectónica que había pertenecido a la familia de Sabino durante 4 generaciones. Cada habitación de esa casa guardaba recuerdos: la sala donde Sabino me pidió matrimonio, el estudio donde pasaba noches enteras dibujando planos, el jardín donde vimos dar sus primeros pasos a Patricio, la cocina donde preparamos miles de comidas juntos como familia. Esas paredes no eran ladrillos y cemento, era nuestra historia, eran pedazos de nuestras almas cristalizados en el tiempo. Sabino me hizo prometer antes de morir que nunca vendería esa casa, que la mantendría para Patricio, para que él entendiera el valor de las raíces, de la memoria familiar, de lo que significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y yo cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Después del funeral de Sabino, cuando los ahorros comenzaron a agotarse, cuando las cuentas se acumulaban y el dinero del seguro apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, muchas personas me dijeron que vendiera la casa, que era demasiado grande para una viuda y un estudiante universitario, que podía comprar algo más pequeño y vivir tranquila con lo que sobrara. Pero yo me negué rotundamente. En lugar de vender, trabajé como nunca antes en mi vida. Saqué mi vieja máquina de coser del ático, esa Singer antigua que había sido de mi madre, y comencé a tomar encargos de costura. Al principio fueron arreglos simples, dobladillos de pantalones, cierres de vestidos, pequeñas reparaciones que me daban apenas para sobrevivir. Pero poco a poco, con esfuerzo y dedicación, logré conseguir mejores clientes. Empecé a hacer vestidos completos para quinceañeras, trajes de novia, disfraces para obras de teatro escolares. Había noches en que cosía hasta las 3 de la madrugada, con los dedos hinchados y la vista cansada, pero nunca me quejé, nunca le dije a Patricio lo difícil que era mantenerlo en la universidad mientras intentaba conservar la casa de su padre. Patricio siempre fue un niño mimado, lo reconozco. Tal vez fui yo quien lo malcrió, quien le dio todo sin enseñarle el valor del sacrificio. Cuando estaba en la universidad, sus compañeros salían de fiesta con ropa de marca, con teléfonos de última generación, y Patricio llegaba a casa quejándose de que él no tenía las mismas cosas. Y yo, como tonta, me partía el lomo trabajando el doble para darle los caprichos que pedía, para que no se sintiera menos que los demás, para que pudiera graduarse con honores y convertirse en el abogado exitoso que su padre habría querido que fuera. Le pagué cursos extra, le compré los libros más caros, hasta le di dinero para un auto usado cuando se graduó, todo con el sudor de mi frente, todo cosiendo vestidos hasta que los ojos me ardían de cansancio. Y cuando conoció a Mónica hace 5 años, yo intenté alegrarme por él.
Intenté ver más allá de esa mujer que desde el primer momento me miró con desprecio, que hacía comentarios hirientes sobre mi ropa sencilla, sobre mi forma de hablar, sobre mi trabajo de costurera como si fuera algo vergonzoso. Mónica venía de una familia de dinero, su padre tenía negocios de importación y ella había crecido acostumbrada a los lujos, a las marcas caras, a los restaurantes elegantes. Desde el principio vi que ella no encajaba con nuestros valores familiares, que su interés por Patricio tenía más que ver con la ambición que con el amor verdadero. Pero mi hijo estaba cegado, fascinado por esa mujer que le prometía un estilo de vida que yo nunca pude darle, y se casaron en una boda ostentosa que me dejó endeudada durante 2 años. Después de la boda, las cosas cambiaron drásticamente. Patricio comenzó a visitarme menos, siempre con excusas sobre el trabajo, sobre compromisos sociales, sobre viajes que hacía con Mónica a lugares exóticos que yo solo conocía por fotografías. Cuando venían a la casa, Mónica recorría las habitaciones con esa mirada calculadora, haciendo comentarios sobre cuánto valía la propiedad, sobre lo bien ubicada que estaba, sobre el potencial comercial que tenía el terreno. «Ángela, esta casa vale una fortuna y tú aquí viviendo sola como una ermitaña», me decía con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. «Podrías vender y vivir cómoda el resto de tu vida, sin tener que seguir trabajando con esa máquina de coser antigua». Pero yo siempre me negaba, siempre les recordaba que esa casa era el último regalo de Sabino, que era la herencia que le dejaría a Patricio cuando yo ya no estuviera, que tenía un valor sentimental que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar. Hace 6 meses, Patricio llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que intentaba parecer profesional. «Mamá, necesito que firmes estos papeles», me dijo poniéndolos sobre la mesa del comedor. «Son documentos legales para proteger la casa, para asegurar que cuando tú faltes, todo esté en orden y yo pueda heredar sin problemas con el gobierno». Yo, confiada, creyendo que mi hijo abogado solo quería cuidar de mí y del patrimonio familiar, firmé sin leer demasiado. Él me explicó que era un poder notarial limitado, que solo serviría para trámites administrativos menores, para pagar impuestos en mi nombre si yo estaba enferma, cosas simples. Nunca imaginé que ese papel sería el cuchillo que él usaría para apuñalarme por la espalda. Nunca sospeché que mi propio hijo, el niño que amamanté, que crié con todo mi amor, sería capaz de usar mi confianza para robarme lo único que me quedaba de su padre. Así que esa noche del cumpleaños, cuando Patricio anunció casualmente que había vendido mi casa, yo sentí que el mundo se detenía. Terminé de decorar ese pastel con manos temblorosas, coloqué las velitas, forcé una sonrisa mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. Mónica no dejaba de hablar sobre los planes que tenían para el dinero, sobre inversiones en bienes raíces, sobre un departamento nuevo que querían comprar en una zona exclusiva, sobre unas vacaciones en Europa que llevaban años soñando. Y Patricio asentía con cada palabra, mirándome de vez en cuando con una expresión que intentaba ser tranquilizadora, pero que solo me provocaba náuseas. «Mamá, no te preocupes, obviamente vamos a cuidar de ti», dijo mientras cortaba el pastel. «De hecho, ya hablamos y decidimos que puedes mudarte con nosotros. Tenemos un cuarto de servicio que está desocupado, es pequeño pero suficiente para una persona sola». Un cuarto de servicio. Mi hijo me estaba ofreciendo un cuarto de servicio después de vender la casa por la que su padre trabajó toda su vida, la casa que yo mantuve con sangre y lágrimas durante 15 años. Sentí una bola de fuego en el pecho, una mezcla de rabia, dolor y humillación que nunca había experimentado antes. Pero no dije nada en ese momento. Solo asentí con la cabeza, murmuré un gracias casi inaudible, y me retiré temprano con la excusa de que me sentía cansada. Esa noche no dormí absolutamente nada. Me quedé despierta en mi cama, en mi casa, la casa que ya no era mía, mirando el techo y preguntándome en qué momento había fallado como madre, en qué momento mi hijo se había convertido en este ser egoísta y cruel que era capaz de destruir a su propia madre por dinero. A la mañana siguiente, Patricio llegó temprano con cajas de mudanza y una sonrisa que intentaba parecer amable, pero que se veía completamente falsa. «Vamos, mamá, hay que empezar a empacar tus cosas. Los nuevos dueños toman posesión en 2 semanas y necesitamos dejar todo listo». 2 semanas. Me estaba dando 2 semanas para abandonar el hogar donde había vivido más de 30 años, donde había criado a mi hijo, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Sabino. Comencé a empacar como en un trance, envolviendo los platos que habían sido del ajuar de bodas, guardando las fotografías familiares, desmontando poco a poco los pedazos de mi vida. Mónica apareció a media mañana,
revisando los muebles como si estuviera en una subasta, decidiendo que se llevarían ellos y que donarían o tirarían a la basura. «Este sofá antiguo no sirve, Ángela, está pasado de moda», dijo señalando el sofá donde Sabino y yo habíamos pasado miles de noches viendo películas. «Y esta mesa del comedor está muy rayada, mejor la donamos». Cada palabra suya era una puñalada. Pero lo peor llegó 3 días después, cuando me mudé oficialmente a su casa. El cuarto de servicio era aún más pequeño de lo que había imaginado. Apenas cabía una cama individual, un pequeño armario y nada más. No tenía ventanas, solo un tragaluz diminuto por donde entraba una luz triste y grisácea. El baño que debía usar estaba al final del pasillo y tenía que compartirlo con la empleada doméstica que venía 2 veces por semana. Mónica me recibió con una lista de reglas. No podía usar la cocina después de las 9 de la noche, no podía invitar visitas sin permiso previo, debía mantener la puerta de mi cuarto cerrada cuando ellos tuvieran invitados para que nadie me viera, y lo más humillante de todo, me sugirió que contribuyera con los gastos de la casa haciendo las comidas y limpiando, ya que ellos me estaban dando techo y comida gratis. Me sentí como una sirvienta en la casa de mi propio hijo. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno, limpiaba la cocina, lavaba su ropa, planchaba las camisas de Patricio mientras ellos dormían hasta tarde o salían a sus compromisos sociales. En las noches, cuando finalmente podía encerrarme en ese cuarto diminuto, lloraba en silencio para que no me escucharan. Me preguntaba dónde estaba el dinero de la venta de mi casa, por qué no había visto ni un solo centavo, por qué mi hijo no me había dado al menos una parte para que yo pudiera rentar un departamento pequeño y mantener mi dignidad. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, Patricio me cortaba con excusas sobre inversiones a largo plazo, sobre confiarle el dinero a él que era abogado y sabía de finanzas, sobre cómo yo no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Una tarde, después de 2 semanas viviendo en esas condiciones infrahumanas, decidí buscar los documentos de la venta. Necesitaba entender qué había pasado exactamente, cómo era posible que mi casa se hubiera vendido sin que yo estuviera presente en ninguna parte del proceso. Esperé a que Patricio y Mónica salieran a cenar con unos amigos y entré sigilosamente a su estudio. Busqué entre sus archivadores hasta que encontré una carpeta marcada como Propiedad Mamá. Dentro había copias de escrituras, del poder notarial que yo había firmado meses atrás, y documentos de la transacción de venta. Mis manos temblaban mientras leía. La casa se había vendido por $3 millones a una empresa llamada Inversiones Patrimonio del Futuro. El comprador era una entidad corporativa, no una persona física. Y lo más impactante, la fecha de la venta era exactamente una semana antes del cumpleaños de Patricio, lo que significaba que él había estado planeando sorprenderme con esta noticia, que había calculado el momento exacto para destrozarme. Fotografié todos los documentos con mi celular, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me estallaría el pecho. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado y regresé a mi cuarto prisión. Esa noche, mientras yacía en esa cama incómoda mirando el tragaluz sucio, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. Era rabia, pero también era determinación. No podía seguir siendo la víctima pasiva, la madre tonta que acepta cualquier humillación con tal de mantener la paz familiar. Sabino no me habría querido así, derrotada y sometida. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía una fortaleza interior que solo se activaba en los momentos más oscuros. Al día siguiente, mientras Patricio y Mónica desayunaban en el comedor hablando sobre sus planes de inversión, yo preparaba café en la cocina sintiendo como la rabia hervía dentro de mí. Decidí que necesitaba más información antes de actuar. No podía enfrentarlo sin entender completamente qué había pasado, sin tener todas las piezas del rompecabezas. Así que esa tarde, mientras ellos salían al gimnasio, volví al estudio de Patricio y busqué con más detenimiento. Encontré extractos bancarios, correos electrónicos impresos, más documentos legales. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En uno de los correos, Patricio le escribía a Mónica diciendo: ya convencí a mamá de firmar el poder. Ahora solo es cuestión de tiempo para cerrar la venta y finalmente tener el capital que necesitamos para nuestros proyectos. Había sido premeditado desde el principio. Mi hijo no había actuado por impulso, había planeado robarme durante meses, quizás años. Esa noche no pude contenerme más. Cuando Patricio llegó del trabajo, lo esperé en la sala. Necesitamos hablar sobre el dinero de la casa, le dije con voz firme, una voz que ni yo misma reconocía.
Él suspiró como si yo fuera una niña molesta, haciéndole preguntas tontas. Mamá, ya te expliqué que el dinero está invertido. No puedes simplemente sacarlo así como así, estas cosas toman tiempo. Mónica apareció desde la cocina con una copa de vino en la mano y esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Ángela, tú no entiendes de finanzas. Patricio estudió Derecho, tiene contactos, sabe cómo hacer crecer el dinero. Si te diéramos efectivo ahora, ¿qué harías con él? Probablemente lo gastarías en tonterías y en 6 meses estarías en la calle. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Tonterías, repetí lentamente. ¿Querer tener un techo propio es una tontería? ¿Querer dignidad es una tontería? Patricio se levantó molesto. Ya basta, mamá, estás siendo malagradecida. Te dimos un lugar donde vivir, comida, todo. ¿Y así nos pagas? Con reclamos y desconfianza. Esa noche, encerrada en mi cuarto prisión, tomé una decisión. Recordé que Sabino tenía un amigo muy cercano, un abogado llamado Orlando con quien había trabajado en varios proyectos arquitectónicos. Orlando había venido al funeral de Sabino, me había dado su tarjeta y me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en llamarlo. Busqué entre mis cosas hasta encontrar esa vieja tarjeta arrugada. Eran casi las 11 de la noche, pero marqué el número de todas formas. Para mi sorpresa, Orlando contestó. ¿Ángela? Dios mío, hace años que no sé de ti. ¿Estás bien? Su voz sonaba genuinamente preocupada. Y entonces, por primera vez en semanas, me permití derrumbarme. Le conté todo, la firma del poder notarial, la venta sorpresa, el cuarto de servicio, las humillaciones, el dinero que nunca vi. Orlando escuchó en silencio y cuando terminé, su voz sonó grave y seria. Ángela, necesito que vengas a mi oficina mañana mismo. Trae todos los documentos que puedas, fotografías, todo. Esto no suena legal en absoluto. A la mañana siguiente, le dije a Patricio que iba al médico para un chequeo de rutina. Tomé un taxi hasta la oficina de Orlando, llevando mi celular lleno de fotografías de los documentos que había encontrado. Orlando era un hombre de casi 70 años, canoso, con ojos amables pero astutos. Me recibió con un abrazo paternal que me hizo llorar de nuevo. Sabino era como mi hermano, me dijo mientras me servía un té. Si él estuviera vivo y supiera lo que te está haciendo tu hijo, estaría destruido. Revisó todas las fotografías en su computadora, tomando notas, frunciendo el ceño cada vez más. Después de casi una hora de silencio, levantó la vista y me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía esperanza. Ángela, hay varios problemas legales muy serios aquí. Primero, el poder notarial que firmaste era para trámites administrativos menores, no te autorizaba a Patricio para vender propiedades. Segundo, aunque tuviera ese poder, la ley requiere que en ventas de bienes inmuebles de alto valor, el propietario original debe estar presente o al menos firmar documentos específicos ante notario. Y tercero, y esto es lo más importante, necesito investigar algo sobre esa casa. Orlando hizo algunas llamadas mientras yo esperaba nerviosa, retorciendo un pañuelo entre mis manos. Habló con el registro de la propiedad, con algunos contactos en el municipio, con personas cuyas conversaciones yo no podía entender completamente. Finalmente colgó y me miró con una expresión que no podía descifrar. Ángela, ¿Sabino alguna vez te habló sobre la clasificación histórica de tu casa? Negué con la cabeza, confundida. Orlando continuó, tu casa está registrada como patrimonio arquitectónico de la ciudad desde hace 20 años. Sabino mismo gestionó esa clasificación porque quería proteger el edificio de demoliciones o modificaciones estructurales. Eso significa que cualquier transacción de venta de esa propiedad requiere aprobación del Departamento de Conservación Histórica del municipio, además de múltiples firmas y documentos específicos. Si Patricio vendió esa casa sin pasar por esos trámites, la venta es completamente nula e ilegal. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo el miedo se apoderó de mí. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté con voz temblorosa. Orlando se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Significa que tu casa técnicamente sigue siendo tuya. La venta no tiene validez legal. Pero también significa que Patricio, como abogado, sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era ilegal. Esto no es solo un malentendido familiar. Ángela,
Esto es fraude. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Fraude. Mi hijo había cometido fraude. Orlando continuó. Necesito que me autorices a investigar más a fondo. Quiero saber quién es realmente esa empresa Inversiones Patrimonio del Futuro que supuestamente compró tu casa. Quiero ver los registros bancarios de la transacción. Y quiero entender por qué Patricio hizo esto, porque algo me dice que hay más bajo la superficie. Le di a Orlando autorización completa para investigar. Él me dijo que no volviera a buscar documentos en casa de Patricio, que no levantara sospechas, que actuara normal mientras él reunía evidencia sólida. Esto puede tomar algunas semanas, pero te prometo que llegaremos al fondo del asunto. Sabino me hizo prometer que cuidaría de ti si algo le pasaba, y aunque llegué tarde, no voy a fallarte ahora. Salí de su oficina sintiéndome diferente. Ya no era solo una víctima llorando en un cuarto oscuro. Ahora tenía un aliado, tenía información, tenía esperanza. Pero también tenía miedo, porque sabía que cuando la verdad saliera a la luz, mi relación con Patricio quedaría destruida para siempre. ¿Estaba lista para eso? ¿Estaba lista para aceptar que mi hijo, la persona que más había amado en este mundo, era un criminal que me había traicionado? Volví a la casa de Patricio y actué como si nada hubiera pasado. Preparé la cena, limpié la cocina, me retiré temprano a mi cuarto. Pero esa noche, por primera vez en semanas, logré dormir algunas horas. Porque ahora sabía algo que Patricio y Mónica no sabían. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando eso pasara, ellos serían los que estarían aterrorizados, no yo. Durante las siguientes 2 semanas, viví una doble vida. Por fuera, seguía siendo la madre sumisa y obediente que limpiaba, cocinaba y aceptaba las humillaciones de Mónica sin protestar. Por dentro, era una mujer en misión, esperando pacientemente mientras Orlando investigaba y reunía evidencia. Cada día que pasaba, cada comentario despectivo de mi nuera, cada mirada indiferente de mi hijo, alimentaban ese fuego que crecía dentro de mí. Ya no lloraba por las noches. En lugar de eso, repasaba mentalmente todos los momentos en que había sido demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado ciega para ver quién era realmente mi hijo. Mónica había empezado a tratarme peor ahora que sabía que yo no tenía absolutamente nada, que dependía completamente de ellos. Ángela, el baño está sucio, ¿podrías limpiarlo antes de que lleguen nuestros invitados? Me ordenaba como si yo fuera su empleada. Y por favor, quédate en tu cuarto cuando estén aquí, no queremos que piensen que tenemos a una anciana viviendo con nosotros. Anciana. Tenía 64 años y me llamaba anciana como si fuera un mueble viejo y estorboso. Una tarde, mientras planchaba las camisas de Patricio, escuché a Mónica hablando por teléfono en el jardín. Dejé la plancha y me acerqué silenciosamente a la ventana para escuchar. Sí, finalmente nos deshicimos de esa casa vieja. 3 millones. Nada mal. Patricio es un genio. Logró convencer a su madre de firmar todo sin que sospechara nada. Hizo una pausa, escuchando a quien estuviera del otro lado. ¿Qué si ella sabe algo? Por favor, es una vieja tonta que apenas sabe usar el celular. Además, ya firmó los papeles, legalmente no puede hacer nada. Y aunque quisiera, no tiene dinero para contratar un abogado. Se rió con esa risa cruel que tanto detestaba. Lo mejor de todo es que los compradores son unos idiotas también. Pagaron 3 millones por una propiedad que nosotros vamos a revender en 6 meses por 5. Patricio creó una empresa fantasma, compró la casa a nombre de esa empresa usando el poder notarial de su madre, y ahora solo esperamos el tiempo prudente para hacer la reventa real. Es el negocio perfecto. Sentí que las piernas me temblaban. No solo me habían robado mi casa, sino que habían planeado un fraude elaborado para ganar aún más dinero. Y lo peor, Mónica acababa de confirmar que la empresa compradora era de ellos mismos. Inmediatamente llamé a Orlando desde mi cuarto, susurrando para que no me escucharan. Le conté lo que había oído. Escuché cómo tecleaba rápidamente en su computadora al otro lado de la línea. Ángela, esto es exactamente lo que sospechaba. He estado investigando Inversiones Patrimonio del Futuro y descubrí que fue registrada hace apenas 8 meses. ¿Y adivina quiénes son los accionistas principales? Patricio y Mónica. Compraron tu casa a sí mismos usando tu poder notarial, pagándose 3 millones de dólares que probablemente sacaron de un préstamo bancario usando la misma casa como garantía. Es un esquema de fraude perfecto.
Ellos se quedan con tu propiedad, obtienen un préstamo millonario contra ella, y planean revenderla para pagar el préstamo y embolsarse la ganancia. Y tú quedas sin nada. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que sentarme en la cama para no caerme. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté con voz ahogada. Orlando respiró profundo. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas. Tengo suficiente evidencia para demostrar que la transacción fue fraudulenta y que Patricio abusó de su poder notarial. Las malas. Si denunciamos esto a las autoridades, Patricio podría enfrentar cargos criminales serios, incluyendo fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Podría ir a prisión, perder su licencia de abogado permanentemente. Ángela, necesito que entiendas las consecuencias de lo que estamos a punto de hacer. Tu hijo no solo perderá todo, sino que su vida profesional y personal quedará destruida. Me quedé en silencio durante largos segundos. Parte de mí, esa parte que todavía era madre, que recordaba al niño dulce que alguna vez fue Patricio, quería retroceder, perdonar, encontrar una solución que no destruyera a mi hijo. Pero entonces recordé sus palabras en la fiesta de cumpleaños. Era tu herencia, ahora es nuestra inversión. Recordé el cuarto de servicio donde me habían encerrado. Recordé cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento en que me trataron como basura. Y recordé algo más importante. Recordé a Sabino, su trabajo, su legado, todo lo que él había construido con amor para nuestra familia y que Patricio había pisoteado sin ningún remordimiento por dinero. Hazlo, le dije a Orlando con voz firme. Quiero que se haga justicia. No puedo permitir que salga impune de esto. Si lo hago, le estaré enseñando que está bien destruir a las personas que te aman, que está bien robar, mentir y manipular para obtener lo que quieres. Sabino no crió a un hijo así, y yo no voy a proteger al monstruo en que se convirtió. Orlando me explicó el plan. Primero, presentaríamos una demanda civil para anular la venta y recuperar la propiedad. Simultáneamente, entregaríamos toda la evidencia de fraude a las autoridades correspondientes. Pero antes de hacer todo eso público, Orlando quería darle una oportunidad a Patricio de confesar y devolver todo voluntariamente. Si él acepta anular la transacción, devolverte la casa y compensarte por los daños, podríamos evitar los cargos criminales. Pero si se niega, si sigue mintiendo y manipulando, entonces no habrá marcha atrás. Acepté el plan. Orlando redactó una carta legal detallada explicando todas las irregularidades de la transacción y dándole a Patricio 72 horas para responder antes de proceder con las acciones legales. La carta sería entregada por un notario para que quedara constancia oficial. 3 días después, un viernes por la tarde, el notario llegó a la casa de Patricio. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché el timbre. Mónica abrió la puerta y momentos después escuché gritos. Patricio había llegado del trabajo justo en ese momento y había recibido la carta en persona. ¿Qué demonios es esto?, rugió entrando a la casa con el sobre en la mano. Su cara estaba roja de furia. Mónica leyó por encima de su hombro y palideció completamente. Yo salí de la cocina secándome las manos en el delantal, con el corazón latiendo como tambor pero manteniendo una expresión serena. Patricio me miró con ojos llenos de rabia e incredulidad. ¿Tú hiciste esto? ¿Contrataste un abogado? ¿De dónde sacaste el dinero si no tienes nada? Su voz era venenosa, llena de desprecio. Me acerqué lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Tu padre tenía amigos leales, algo que tú claramente no entiendes. Orlando está haciendo esto sin cobrarme porque respetaba a Sabino y porque sabe que lo que me hiciste es un crimen. Mónica intervino histérica. Esto es ridículo, Ángela. Tú firmaste los papeles voluntariamente. No puedes arrepentirte ahora solo porque te diste cuenta de que no sabes manejar tu vida. Sonreí fríamente, una sonrisa que la sorprendió a ambos. Firmé papeles para trámites administrativos, no para que vendieran mi casa. Y definitivamente no autoricé que crearan una empresa fantasma para comprar mi propiedad a sí mismos y revenderla por 5 millones. Sí, Mónica. Escuché tu conversación telefónica hace 2 semanas. Sé todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricio y Mónica se miraron entre sí, el pánico evidente en sus rostros. Finalmente, Patricio intentó recuperar el control. Mamá, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo, podemos sentarnos a hablar civilizadamente.
Negué con la cabeza. Tienen 72 horas para anular la transacción y devolverme mi casa. Si no lo hacen, Orlando procederá con la demanda civil y entregará toda la evidencia de fraude a las autoridades. La decisión es suya. La expresión de Patricio cambió de rabia a algo que nunca había visto en él, miedo puro. Se dejó caer en el sofá, con la carta todavía temblando en sus manos. Mónica comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado, murmurando cosas ininteligibles. «Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando», repetía una y otra vez. Yo permanecí de pie, observándolos desmoronarse, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Después de todo, este era mi hijo, el bebé que había cargado en brazos, el niño que había protegido de todo mal. Y ahora estaba viendo cómo se daba cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Patricio finalmente levantó la vista hacia mí, y por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer lo que había hecho. Pero en lugar de eso, su rostro se endureció. «Tú no vas a hacer esto, mamá. No te atreverías a destruir a tu propio hijo». Su voz sonaba amenazante, pero yo podía detectar el terror debajo de esa fachada. «Ya no sé quién es mi hijo», respondí con calma. «El hijo que yo crié nunca me habría robado la casa de su padre. El hijo que yo crié nunca me habría encerrado en un cuarto de servicio y tratado como basura. Así que no, Patricio, tú ya destruiste a ese hijo hace mucho tiempo. Yo solo estoy haciendo justicia». Mónica explotó entonces, mostrando su verdadera naturaleza. «¿Justicia? ¿Quieres hablar de justicia? Esa casa no significa nada para ti. Solo es una propiedad vieja y polvorienta llena de recuerdos patéticos. Nosotros la íbamos a usar para construir algo real, algo valioso. Pero no, la vieja sentimental tenía que aferrarse a sus tontas memorias». Cada palabra que salía de su boca era como veneno, pero ya no me dolían. Ya había llorado todas las lágrimas que tenía. Ahora solo sentía una claridad fría y determinada. «Esa casa representa 4 generaciones de la familia de mi esposo», dije lentamente, pronunciando cada palabra con precisión. «Representa el trabajo de toda su vida. Representa las promesas que nos hicimos. Y ustedes la iban a vender como si fuera un simple objeto en una subasta, solo para llenar sus bolsillos con dinero manchado de fraude. Así que sí, Mónica, voy a recuperar esa casa, y ustedes van a pagar por lo que hicieron». Las siguientes 72 horas fueron las más tensas de mi vida. Patricio intentó todos los trucos que conocía. Primero vino la manipulación emocional. «Mamá, soy tu único hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Papá estaría decepcionado de ti». Luego vinieron las amenazas veladas. «Si sigues adelante con esto, nunca volverás a verme, te quedarás completamente sola». Después intentó la negociación. «Te devolveré la mitad del dinero, podemos llegar a un acuerdo». Pero yo permanecí firme en cada intento. Orlando me había aconsejado que no hablara con ellos sin su presencia, pero yo quería que Patricio viera mi determinación, quería que supiera que la madre débil y manipulable había desaparecido para siempre. Mónica, por su parte, oscilaba entre ataques de histeria y largos silencios llenos de resentimiento. La escuché varias veces hablando por teléfono con su padre, pidiéndole dinero prestado, buscando abogados, tratando de encontrar alguna salida a la trampa en la que ellos mismos se habían metido. El segundo día del ultimátum, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre que se identificó como el representante legal de los verdaderos compradores interesados en mi casa, aquellos a quienes Patricio y Mónica planeaban revenderla. «Señora Ángela, hemos sido informados de que existe una disputa legal sobre la propiedad que mi cliente está interesado en adquirir. Necesitamos aclarar esta situación inmediatamente porque ya hicimos un depósito de $500,000 como garantía a Inversiones Patrimonio del Futuro». Mi corazón se aceleró. Patricio y Mónica ya habían recibido dinero de terceros. Esto complicaba todo aún más. Le expliqué al representante que la venta original había sido fraudulenta, que existía una investigación legal en curso. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. «Entiendo. Esto es muy grave. Mi cliente va a querer recuperar su dinero inmediatamente y probablemente presente cargos adicionales por estafa». Después de colgar, llamé inmediatamente a Orlando para contarle. Él silbó por lo bajo. «Esto es peor de lo que pensaba. Ahora no solo están en problemas contigo,
sino también con compradores externos que ya pusieron dinero. Patricio está en un problema legal monumental. Esa noche, Patricio llegó a casa completamente descompuesto. Tenía ojeras profundas, su traje estaba arrugado, y olía a alcohol. Se dejó caer en el sofá de la sala donde yo estaba sentada tejiendo, una actividad que había retomado para mantener mis manos ocupadas y mi mente tranquila. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. Mónica no estaba. Aparentemente había ido a casa de sus padres a pedir ayuda. Dejé mi tejido a un lado y lo miré en silencio, esperando. Los compradores me están demandando. Quieren sus $500,000 de vuelta más daños y perjuicios. Mi reputación está destruida. 3 clientes ya cancelaron sus contratos conmigo. El colegio de abogados está abriendo una investigación ética. Mi vida se está desmoronando. Hizo una pausa, pasándose las manos por el cabello. Y lo peor es que tienes razón. Hice todo esto, lo planeé, manipulé tu confianza, te traté como basura. Y no fue solo por el dinero, mamá. Fue porque me sentí con derecho. Sentí que merecía esa casa más que tú, que merecía el dinero que representaba porque yo era el exitoso, el profesional, el que había estudiado y trabajado duro. Sus palabras me golpearon, pero había algo diferente en su voz esta vez. Ya no era la arrogancia de antes, ni la manipulación calculada. Sonaba genuinamente destrozado. ¿Y sabes qué es lo más irónico?, continuó con una risa amarga. Que todo este tiempo creí que era mejor que tú eras solo una costurera simple que no entendía el mundo moderno. Pero tú construiste una vida honesta, trabajaste duro sin robarle a nadie, mantuviste tu dignidad incluso cuando te traté como basura. Y yo, con todo mi título universitario y mi licencia de abogado, me convertí en un criminal, en un ladrón que le robó a su propia madre. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Sentí algo moviéndose dentro de mi pecho, ese instinto maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto daño te haya hecho tu hijo. Me acerqué y me senté junto a él, pero no lo toqué. Todavía no estaba lista para eso. Patricio, dije suavemente, tu padre siempre decía que un hombre se define no por sus errores, sino por cómo los enfrenta. Cometiste un error terrible, uno que tiene consecuencias legales y morales enormes. Pero todavía tienes una opción. Puedes seguir mintiendo, manipulando, tratando de escapar de las consecuencias. O puedes enfrentar lo que hiciste con valentía, aceptar el castigo y tratar de redimirte. Él me miró con ojos rojos e hinchados. Ya es muy tarde para eso, ¿no? Ya destruí todo. Negué con la cabeza lentamente. No, todavía tienes tiempo. El ultimátum vence mañana al mediodía. Si antes de eso vienes con Orlando y conmigo, si firmas todos los documentos necesarios para anular la transacción, si devuelves el dinero a los compradores y aceptas cooperar completamente con cualquier investigación, entonces tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una forma de que no vayas a prisión. No puedo prometerte que no perderás tu licencia temporalmente o que no tendrás que pagar multas enormes, pero al menos no estarás tras las rejas. Patricio se quedó mirando al vacío durante largos minutos. Finalmente asintió despacio. Mónica me va a dejar cuando sepa que voy a devolver todo. Su padre ya me odia, me culpa por meter a su hija en este lío. Voy a perder todo, mi matrimonio, mi carrera, mi reputación, mi dinero. Hice una pausa antes de responder. Tal vez. Pero recuperarás algo más importante, tu integridad, tu alma. La posibilidad de mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Y quién sabe, Patricio, tal vez en el fondo de todo este desastre encuentres a la persona que realmente eres, no la persona que Mónica y la ambición te convirtieron. Esa noche, por primera vez en semanas, Patricio y yo tuvimos una conversación real. Me contó cómo la presión de Mónica por tener un estilo de vida lujoso lo había llevado a tomar decisiones cada vez más cuestionables. Cómo había racionalizado el robarme la casa diciéndose que yo no la necesitaba, que él la usaría mejor, que algún día me compensaría. Como cada mentira había llevado a otra mentira más grande hasta que ya no podía ver la salida. A la mañana siguiente, Patricio se levantó temprano y me pidió que lo acompañara a la oficina de Orlando. Mónica había regresado durante la madrugada y cuando se enteró de lo que él planeaba hacer, estalló en una furia monumental. «Eres un idiota.
Mi padre consiguió un abogado dispuesto a pelear esto. Podemos ganar, podemos encontrar tecnicismos legales, podemos hacer que esto desaparezca. Pero no, prefieres arrastrarte ante tu madre como un perro. Patricio la miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de tristeza y liberación. Mónica, cometí un crimen. No hay tecnicismo legal que cambie eso. Usé un poder notarial de forma fraudulenta, creé una empresa fantasma para comprar la propiedad de mi madre a mí mismo, recibí dinero de terceros bajo falsas pretensiones. Si peleo esto y pierdo, lo cual es casi seguro, voy a ir a prisión por años. Si coopero ahora, tal vez pueda salvaguardar algo de mi futuro. Mónica se rió con amargura. No hay futuro para nosotros si devuelves todo. ¿Lo entiendes? Mi padre invirtió dinero en este proyecto confiando en ti. Los $500,000 que recibimos de los compradores ya los gastamos en el departamento nuevo que compramos. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para devolverlo? Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud del desastre. No solo habían planeado robarme y estafar a compradores externos, sino que ya habían gastado dinero que no era suyo en más propiedades. Van a tener que vender ese departamento, dije con voz firme. Van a tener que liquidar todo lo que compraron con dinero obtenido ilegalmente. Y van a tener que hacerlo rápido, porque cada día que pasa, esto se pone peor. Mónica me miró con un odio tan puro que casi pude sentirlo físicamente. Esto es culpa tuya. Todo esto es culpa tuya y tu estúpido apego sentimental a una casa vieja. Si hubieras sido razonable desde el principio, si hubieras aceptado el dinero que te ofrecimos y te hubieras quedado callada, nada de esto estaría pasando. Sus palabras ya no me herían. De hecho, me confirmaban que había tomado la decisión correcta. Esta mujer nunca había sentido remordimiento, solo lamentaba haber sido descubierta. Vámonos, Patricio, dije ignorando completamente a Mónica. Orlando nos está esperando. El camino a la oficina de Orlando fue silencioso. Patricio conducía con las manos apretadas al volante, la mandíbula tensa. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad donde había vivido toda mi vida, pensando en Sabino, preguntándome qué habría hecho él en mi lugar. Sabino era un hombre justo pero compasivo. Habría estado furioso con Patricio, sí, pero también habría querido darle una oportunidad de redención. Y eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. Cuando llegamos a la oficina, Orlando ya tenía todos los documentos preparados. Había otro abogado presente, un especialista en derecho penal que Orlando había traído para asesorar sobre las implicaciones criminales de todo esto. Durante las siguientes 3 horas, revisamos cada detalle de lo que había sucedido. Patricio confesó todo, cómo había falsificado mi firma en algunos documentos adicionales, cómo había sobornado a un empleado del registro de la propiedad para acelerar trámites que normalmente tomaban meses, cómo había mentido a los compradores externos sobre la situación legal de la casa. Cada confesión era una puñalada, pero también era necesaria. El abogado penalista fue muy claro sobre las opciones. Si cooperas completamente, si devuelves todo, si te declaras culpable y aceptas las consecuencias, podríamos negociar una sentencia reducida, probablemente libertad condicional sin tiempo en prisión, pero definitivamente perderás tu licencia de abogado por un periodo de entre 3 a 5 años. También tendrás que pagar multas sustanciales y compensación a todas las partes afectadas. Si intentas pelear esto y pierdes, estarás mirando entre 5 a 10 años de prisión por fraude, falsificación y abuso de confianza. Patricio palideció pero asintió. Entiendo. Quiero cooperar completamente. Orlando entonces sacó el primer conjunto de documentos. Muy bien. Primero, vamos a anular la transacción de venta. La casa volverá completamente al nombre de tu madre. Segundo, vas a disolver inversiones patrimonio del futuro y transferir cualquier activo que tenga de vuelta a las cuentas correspondientes. Tercero, vas a contactar a los compradores externos y negociar la devolución de su depósito más compensación por daños. Cuarto, vas a presentarte voluntariamente ante el Colegio de Abogados y la Fiscalía para confesar todo. Cada punto era como un clavo en el ataúd de la carrera de Patricio, pero él firmó cada documento sin protestar. Cuando todo estuvo firmado y notariado, Orlando se reclinó en su silla y me miró. Ángela, la casa es tuya nuevamente. Legalmente, es como si la venta nunca hubiera ocurrido. Pero tengo que advertirte algo importante. Fruncí el ceño.
preocupada. ¿Qué pasa? Orlando sacó otra carpeta. Mientras investigaba todo esto, descubrí algo que Sabino había hecho, pero que aparentemente nunca te contó. ¿Recuerdas que te dije que la casa estaba clasificada como patrimonio histórico? Asentí. Bueno, hay más. Sabino no solo gestionó esa clasificación, sino que también estableció un fideicomiso especial con el gobierno municipal. La casa tiene protección permanente contra demolición o venta comercial, y a cambio, recibes un subsidio anual del Departamento de Conservación Histórica para su mantenimiento. Me quedé mirándolo sin comprender. ¿Un subsidio? ¿De cuánto estamos hablando? Orlando sonrió por primera vez en toda la mañana. Aproximadamente $50,000 al año, ajustados por inflación. Sabino lo estableció poco antes de morir, pero por alguna razón nunca activó el primer desembolso. Probablemente planeaba contarte, pero murió antes de poder hacerlo. Sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. $50,000 al año. Sabino había asegurado que yo pudiera mantener la casa sin importar qué pasara, que nunca me viera forzada a venderla por necesidad económica. Incluso desde la tumba, mi esposo seguía cuidándome. Hay más, continuó Orlando. Como la casa estuvo involucrada en una transacción fraudulenta, el municipio está obligado a hacer una auditoría completa de su valor y condición. Cuando hicieron esa auditoría la semana pasada, descubrieron que la casa no vale 3 millones como Patricio declaró. Vale casi 6 millones debido a su ubicación privilegiada, su estado de conservación excepcional y su importancia arquitectónica. Patricio no solo te robó, sino que te robó por la mitad de lo que realmente valía tu propiedad. La ironía era casi cómica. En su ambición por robarme, Patricio ni siquiera había hecho una valoración adecuada de lo que estaba robando. Miré a mi hijo, que tenía la cabeza entre las manos. Parte de mí sentía lástima, pero otra parte, la parte que había sido humillada y traicionada, sentía una satisfacción fría al ver que la justicia estaba prevaleciendo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Patricio tuvo que vender el departamento que había comprado con el dinero de los compradores externos, aunque lo vendió con pérdida porque necesitaba el dinero rápido. Mónica lo abandonó oficialmente, presentando papeles de divorcio y culpándolo públicamente de haberla engañado sobre la legalidad de sus negocios, como si ella no hubiera estado involucrada en cada paso del fraude. El padre de Mónica, furioso por haber perdido el dinero que había invertido confiando en Patricio, también presentó una demanda civil separada. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. El Colegio de Abogados suspendió la licencia de Patricio de forma inmediata mientras investigaban formalmente las acusaciones. Varios de sus clientes lo demandaron por mala praxis. Su nombre apareció en los periódicos locales. Abogado acusado de defraudar a su propia madre. La humillación pública fue devastadora para él. Una tarde, mientras Patricio empacaba sus cosas para mudarse a un apartamento pequeño que era lo único que podía pagar ahora, se acercó a mí. Yo estaba en la sala, revisando los documentos del subsidio histórico con Orlando. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero puedo hacerte una pregunta. Levanté la vista hacia él. Se veía demacrado, había perdido peso, tenía el rostro marcado por el estrés. ¿Por qué no me dejaste ir a prisión? Podrías haberme destruido completamente, podrías haber buscado la venganza máxima. ¿Por qué me diste esta oportunidad? Lo miré durante largo rato antes de responder. Porque a pesar de todo lo que hiciste, a pesar del dolor que causaste, todavía eres mi hijo. Y porque tu padre me enseñó que la justicia no es lo mismo que la venganza. La justicia restaura el equilibrio, la venganza solo perpetúa el dolor. Estás perdiendo mucho, Patricio, tu matrimonio, tu carrera, tu reputación, tu dinero. Pero todavía tienes tu libertad y todavía tienes la oportunidad de reconstruir tu vida sobre bases honestas. Eso es más de lo que muchas personas en tu situación tendrían. Él asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. No merezco tu perdón, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerlo. No respondí. No estaba lista para perdonar, y tal vez nunca lo estaría completamente. Pero al menos ahora había consecuencias, había justicia, había una oportunidad para que ambos sanáramos. 2 semanas después de que todos los documentos legales fueran finalizados, volví a mi casa. Mi verdadera casa. La casa que Sabino había diseñado con sus propias manos,
la casa donde habíamos construido una familia, la casa que había estado a punto de perder para siempre. Cuando abrí la puerta principal, el olor familiar me golpeó como una ola, madera antigua, el perfume de las flores del jardín que entraba por las ventanas, ese aroma único que solo tu hogar verdadero tiene. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, recordando. Aquí Patricio había dado sus primeros pasos. Allí Sabino y yo habíamos bailado en nuestro aniversario número 20. En esa esquina había estado el árbol de Navidad cada diciembre durante 30 años. Cada rincón contaba una historia, y todas esas historias eran mías nuevamente. Me senté en el sofá de la sala, ese mismo sofá que Mónica había querido tirar por estar pasado de moda, y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de victoria silenciosa. Orlando vino a visitarme al día siguiente con más noticias. El Departamento de Conservación Histórica aprobó tu solicitud de subsidio. El primer cheque de $50,000 llegará en 2 semanas. Además, quieren hablar contigo sobre un proyecto especial. Fruncí el ceño, curiosa. ¿Qué tipo de proyecto? Orlando sonrió. Están creando un programa para restaurar y preservar casas históricas en el centro de la ciudad. Quieren usar tu casa como el proyecto piloto, un ejemplo de cómo mantener la arquitectura histórica mientras se le da un uso moderno y productivo. Te darían fondos adicionales para la restauración completa, alrededor de $200,000, con la condición de que permitas que estudiantes de arquitectura y conservación visiten la casa periódicamente como parte de sus estudios. La idea me emocionó inmediatamente. Sabino habría amado eso, ver su trabajo inspirando a nuevas generaciones de arquitectos. Acepto, dije sin dudarlo. Pero tengo una condición propia. Orlando levantó las cejas. ¿Cuál? Respiré profundo, porque lo que estaba a punto de proponer era algo que había estado pensando durante días. Quiero convertir parte de la casa en un taller de costura para mujeres mayores. Un lugar donde puedan aprender el oficio, donde puedan generar ingresos, donde puedan tener comunidad y propósito. La idea había nacido de mi propia experiencia. Durante todos esos años después de la muerte de Sabino, la costura no solo había sido mi sustento económico, había sido mi salvación emocional. Me había dado propósito cuando me sentía perdida, me había dado independencia cuando podría haberme rendido, me había conectado con docenas de mujeres que se convirtieron en amigas y clientas. Y ahora, con los recursos que tenía, podía compartir ese regalo con otras mujeres que quizás estaban pasando por situaciones similares. Viudas, abandonadas, mujeres mayores que la sociedad había decidido que ya no tenían nada que ofrecer. Orlando me miró con admiración. Ángela, eso es brillante. Y creo que puedo ayudarte a conseguir más fondos a través de programas de emprendimiento social. Esto podría ser algo realmente grande. En las siguientes semanas, trabajamos en el plan. La casa tenía 3 pisos. El primero sería mi espacio personal de vivienda. El segundo se convertiría en el taller de costura con 10 estaciones de trabajo equipadas con máquinas industriales. El tercero sería un espacio de exhibición y venta donde las mujeres podrían mostrar y vender sus creaciones. La noticia de lo que había sucedido con Patricio se había esparcido por el vecindario, y aunque algunos me miraban con lástima, otros me buscaban con respeto. Siempre supimos que eras más fuerte de lo que parecías, me dijo doña Matilde, mi vecina de toda la vida, una mujer de 70 años que había quedado viuda recientemente. ¿Es verdad que vas a abrir un taller de costura? Cuando le confirmé, sus ojos se iluminaron. ¿Aceptarías enseñarme? Siempre quise aprender, pero mi esposo decía que era pérdida de tiempo. Ahora que está muerto, tengo todo el tiempo del mundo y ningún propósito. Matilde se convirtió en mi primera alumna. Luego vinieron otras. Miriam, una mujer de 68 años que había sido abandonada por su familia, Eduarda, de 72, cuya pensión apenas la alcanzaba para sobrevivir. Mientras la casa estaba siendo restaurada, yo ya estaba trabajando con ellas en mi sala, enseñándoles los fundamentos de la costura, compartiendo no solo técnicas sino también historias, creando una hermandad de mujeres que se negaban a ser invisibles. Durante este tiempo, Patricio intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes pidiéndome perdón, llamadas que yo no contestaba, cartas escritas a mano donde detallaba su arrepentimiento. Orlando me aconsejó mantener la distancia hasta que el proceso legal estuviera completamente cerrado.
La fiscalía había decidido no presentar cargos criminales formales gracias a la cooperación completa de Patricio y a que había restituido todo el dinero a las partes afectadas, pero la investigación del Colegio de Abogados todavía estaba en curso. Finalmente, 3 meses después del desastre inicial, el colegio emitió su veredicto. Patricio perdería su licencia por 5 años, pagaría una multa de $100,000 y tendría que completar cursos de ética legal antes de poder solicitar la reinstalación. Era un castigo severo, pero justo. Patricio aceptó el veredicto sin apelar. Había conseguido trabajo como consultor legal en una empresa pequeña, un trabajo que no requería licencia activa, pero que le permitía usar su conocimiento. Ganaba una fracción de lo que solía ganar, vivía en un apartamento modesto, había perdido todo el estatus y el lujo que tanto había valorado. Un día, 6 meses después de que todo comenzara, recibí una llamada suya. Esta vez decidí contestar. «Hola mamá», dijo su voz, sonando cansada pero más genuina que en años. «Sé que no quieres verme y lo entiendo. Solo quería que supieras que terminé de pagar la última multa hoy. Ya no te debo nada legalmente, pero emocionalmente, moralmente, te debo todo. He estado yendo a terapia, tratando de entender cómo me convertí en la persona que fui. Y quiero que sepas que aunque perdí todo lo material, gané algo más importante. Me encontré a mí mismo de nuevo, o tal vez por primera vez». Escuché en silencio, sintiendo emociones contradictorias. «Patricio», dije finalmente, «me alegra que estés en terapia, que estés tratando de mejorar. Pero necesito que entiendas algo. El perdón no es algo que puedo darte solo porque lo pidas. Es algo que se gana con acciones consistentes durante mucho tiempo. Has dado el primer paso, pero es solo eso, el primero de muchos». Hubo un silencio largo. «Lo sé. Y no te estoy pidiendo que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que voy a seguir intentando ser mejor, no para recuperar lo que perdí, sino porque es lo correcto». Colgamos poco después. No sé si algún día podré perdonarlo completamente, si algún día nuestra relación podrá sanar. Pero al menos ahora había honestidad entre nosotros, había consecuencias reales para sus acciones, había una posibilidad de algo auténtico en lugar de la relación tóxica y manipuladora que habíamos tenido. Mientras tanto, yo tenía mi propia vida que reconstruir, y lo estaba haciendo de una forma que me llenaba de orgullo. El taller de costura abrió oficialmente en el otoño. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa. Vinieron representantes del municipio, estudiantes de arquitectura que estudiarían la casa, y sobre todo, vinieron las 10 mujeres que se habían inscrito en el primer grupo del taller. Matilde, Miriam, Eduarda y 7 más, todas con historias de abandono, viudez, rechazo social, todas buscando un propósito y una comunidad. Orlando dio un discurso emotivo sobre la resiliencia, sobre cómo convertir el dolor en propósito. Y luego me tocó hablar a mí. Me puse de pie frente a todas esas mujeres, frente a Orlando, frente a los funcionarios del municipio, y sentí que las palabras fluían desde un lugar profundo dentro de mí. Hace un año, yo era una mujer invisible. Una viuda que cosía en silencio, que aceptaba humillaciones, que había perdido su voz en algún momento entre criar a un hijo y sobrevivir sola. Mi propio hijo me robó la casa que su padre construyó con amor, me encerró en un cuarto de servicio, me trató como si fuera un estorbo. Y durante semanas, yo acepté ese trato porque había olvidado algo fundamental. Había olvidado mi propio valor. Hice una pausa, mirando los rostros atentos de las mujeres frente a mí. Esta casa no es solo ladrillos y vigas de madera. Es un símbolo de resistencia, de memoria, de negarse a desaparecer. Y este taller tampoco es solo un lugar para coser. Es un espacio donde mujeres como nosotras, mujeres que la sociedad ha decidido que ya no importan, podemos demostrar que todavía tenemos mucho que ofrecer, que nuestras manos todavía pueden crear belleza, que nuestras historias merecen ser contadas. Vi lágrimas en los ojos de varias mujeres. Así que bienvenidas a este espacio. Aquí no somos invisibles. Aquí nuestro trabajo tiene valor. Aquí nuestras voces importan. Los primeros meses del taller fueron mágicos. Ver a estas mujeres florecer, ver cómo sus dedos temblorosos al principio se volvían seguros y hábiles con la práctica, ver cómo sus rostros se iluminaban cuando completaban su primera prenda, era más gratificante que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Matilde resultó tener un talento natural para el diseño. Sus creaciones eran elegantes y modernas, con toques de tradición que las hacían únicas.
Miriam se especializó en ropa para bebés, pequeños vestidos y mamelucos decorados con bordados delicados que se vendían en minutos cuando los poníamos en exhibición. Eduarda, con su paciencia infinita, se convirtió en la experta en arreglos complejos, reparando prendas que otras consideraban imposibles de salvar. Cada mujer encontró su nicho, su especialidad, su forma única de expresarse a través de la tela y el hilo. Y lo más importante, encontraron comunidad. Las mañanas en el taller se llenaban de risas, de historias compartidas, de consejos mutuos, de una hermandad que solo pueden hacer cuando mujeres que han sufrido se juntan y deciden sanar juntas. El proyecto llamó la atención de medios locales. Un periódico hizo un artículo sobre la mujer que convirtió la traición de su hijo en un negocio de empoderamiento. Una estación de radio me entrevistó. Un canal de televisión vino a filmar el taller en acción. Con cada aparición mediática, llegaban más solicitudes de mujeres queriendo unirse, más pedidos de personas queriendo comprar nuestras creaciones, más oportunidades de expansión. Orlando me ayudó a establecer el taller como una cooperativa legal, donde cada mujer era socia y recibía una participación justa de las ganancias según su trabajo. No era caridad, era dignidad. Era trabajo real con compensación real. Al final del primer año, cada mujer estaba ganando entre $800 y $1,200 al mes, dinero que para muchas de ellas significaba la diferencia entre la supervivencia y la dignidad, entre la dependencia y la autonomía. Matilde pudo mudarse de la casa de su hijo, donde la trataban como niñera gratuita, a su propio pequeño apartamento. Miriam pagó sus deudas médicas. Eduarda comenzó a ahorrar para visitar a sus nietos que vivían en otro país. Durante este tiempo, mantuve un contacto mínimo con Patricio. Él me enviaba mensajes ocasionales contándome sobre su progreso en terapia, sobre su trabajo, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos y encontrando que era más feliz así. Yo respondía brevemente, cordialmente, pero manteniendo distancia. No estaba lista para más. Orlando me advirtió que era normal, que el proceso de sanar una traición tan profunda tomaba años, no meses. Pero algo comenzó a cambiar en mí cuando llegó el aniversario de la muerte de Sabino. Como cada año, fui al cementerio con flores, pero esta vez también llevé fotografías del taller, de las mujeres trabajando, de la casa restaurada en todo su esplendor. Me senté junto a su tumba y le hablé como siempre hacía. Lo logramos, amor. La casa sigue en pie. Está más hermosa que nunca. Y no solo eso, está viva, está llena de propósito, está ayudando a personas. Sé que estarías orgulloso. Mientras hablaba, sentí una presencia detrás de mí. Me volteé y vi a Patricio parado a unos metros de distancia, con flores en las manos, claramente sin saber si acercarse o no. Lo miré durante largo rato. Se veía diferente. Más delgado, sí, pero también más suave de alguna manera. Ya no tenía esa arrogancia en los hombros, esa dureza en la mandíbula. Se veía más humano, más real. Hice un gesto invitándolo a acercarse. Él se acercó lentamente y colocó sus flores junto a las mías. Nos quedamos allí en silencio durante varios minutos, ambos mirando la lápida de Sabino. Finalmente, Patricio habló con voz ronca. Vengo aquí cada semana ahora. Le hablo, le pido perdón, le cuento lo que estoy haciendo para ser mejor. No sé si me escucha, pero necesito hacerlo. Me sorprendió escuchar eso. Cada semana. Él asintió. Es parte de mi terapia. Mi terapeuta dice que necesito reconectar con las personas que lastimé, incluso si ya no están vivas. Papá era un buen hombre. Mamá. Era honesto, trabajador, dedicado. Y yo traicioné todo lo que él representaba. Traicioné su legado, traicioné su confianza, traicioné a la mujer que él amaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cada día me despierto avergonzado de lo que hice. Pero también cada día intento ser un poco mejor que el día anterior. Lo observé llorar, y por primera vez en un año, sentí que mi corazón comenzaba a ablandarse, solo un poco. Patricio, mírame, dije suavemente. Él levantó la vista, con los ojos rojos. No puedo decirte que te perdono completamente, porque sería mentira. Todavía hay días en que recuerdo ese cuarto de servicio, esas humillaciones, esa traición, y siento rabia. Pero también puedo ver que estás cambiando, que estás tratando genuinamente de ser mejor. Y eso significa algo. Él asintió,
limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No espero tu perdón, mamá. Solo espero que algún día puedas mirarme sin sentir dolor. Respiré profundo. Tal vez algún día. Pero por ahora, te ofrezco algo diferente. Te ofrezco la posibilidad de conocernos nuevamente, de construir una relación basada en honestidad en lugar de manipulación. No sé cómo se verá esa relación, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Vi esperanza iluminarse en sus ojos. Lo estoy. Completamente. Le dije entonces que viniera al taller la siguiente semana, que quería mostrarle lo que había construido con los pedazos rotos que él había dejado. Cuando Patricio visitó el taller, se quedó en silencio durante largo rato, caminando por las estaciones de trabajo, observando a las mujeres coser, viendo las prendas terminadas en exhibición, leyendo los testimonios que habíamos colgado en las paredes, historias de cada mujer sobre cómo el taller había cambiado sus vidas. Finalmente se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, esto es increíble. Convertiste algo horrible en algo hermoso. Yo destruí, y tú creaste. Lo miré directamente. Sí, Patricio. Porque esa es la diferencia entre nosotros. Tuviste la casa de tu padre como dinero, como una inversión, como algo para explotar. Yo la vi como lo que realmente era, una oportunidad de honrar su memoria creando algo que ayudara a otros. Y esa es la lección que necesitas aprender. El verdadero valor de las cosas no está en cuánto dinero pueden generar, está en cuánto bien pueden hacer. Él asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. ¿Crees que algún día podré redimirme? Sonreí tristemente. La redención no es un destino, Patricio. Es un camino. Y lo recorres cada día con tus acciones, con tus decisiones, con cómo tratas a las personas. Has empezado a caminar por ese sendero. Sigue caminando. 2 años después de aquella noche terrible del cumpleaños, mi vida había cambiado completamente. El taller de costura ya no era solo un proyecto pequeño, se había convertido en una cooperativa próspera con 20 mujeres trabajando regularmente y una lista de espera de otras 30 que querían unirse. Habíamos comenzado a recibir pedidos de boutiques elegantes que querían piezas únicas hechas a mano, de organizadoras de bodas que buscaban vestidos personalizados, de teatros que necesitaban vestuarios elaborados. El espacio de exhibición en el tercer piso de la casa se había convertido en una galería visitada cada fin de semana por clientes que apreciaban el trabajo artesanal de calidad. Pero más allá del éxito comercial, lo que más me llenaba de orgullo era ver la transformación de las mujeres. Matilde ahora daba talleres de diseño a jóvenes estudiantes, compartiendo décadas de sabiduría acumulada. Miriam había publicado un libro de patrones para ropa de bebé que se vendía en librerías especializadas. Eduarda se había convertido en mentora de las nuevas integrantes, enseñándoles no solo técnicas de costura, sino también lecciones de vida sobre resiliencia y dignidad. La casa misma se había transformado en un símbolo para el vecindario. El programa de conservación histórica la había restaurado completamente, revelando detalles arquitectónicos que habían estado ocultos bajo capas de pintura durante décadas. Los vitrales originales del siglo XIX brillaban nuevamente con sus colores originales. Los pisos de madera habían sido pulidos hasta revelar su belleza natural. El jardín que Sabino había diseñado había sido replantado siguiendo sus bocetos originales que encontramos en el ático. Estudiantes de arquitectura venían regularmente a estudiar la estructura, a aprender sobre técnicas de construcción antiguas, a entender cómo los edificios pueden ser preservados y al mismo tiempo servir propósitos modernos. Yo daba tours personales, contándoles no solo sobre la arquitectura sino sobre la historia familiar, sobre Sabino y su visión, sobre cómo un lugar puede contener generaciones de amor y memoria. Algunos estudiantes me decían que mi historia los había inspirado a dedicarse a la conservación en lugar de solo a la construcción nueva. Eso me llenaba de un orgullo que no puedo describir con palabras. Mi relación con Patricio había evolucionado lentamente, con pasos pequeños y cautelosos. Después de aquella primera visita al taller, comenzamos a vernos una vez al mes para tomar café. Conversaciones breves, a veces incómodas, pero siempre honestas. Él me contaba sobre su trabajo, sobre las clases de ética que estaba tomando, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos lujo y descubriendo que era más feliz así. Me contó que había comenzado a hacer trabajo voluntario en una clínica legal gratuita, ayudando a personas de bajos recursos con problemas legales básicos. Es irónico, me dijo una vez con una sonrisa triste.
Pasé años persiguiendo clientes ricos que podían pagarme miles de dólares por hora, y ahora las conversaciones más significativas que tengo son con personas que no pueden pagarme nada pero que realmente necesitan ayuda. Yo escuchaba, observaba, buscaba señales de sinceridad o manipulación. Gradualmente, comencé a creer que el cambio era real, que el hijo arrogante y egoísta estaba siendo reemplazado por alguien más humilde y consciente. Un día, aproximadamente 2 años y medio después del inicio de todo, Patricio llegó a nuestro café mensual con una expresión diferente. Parecía nervioso, pero también esperanzado. «Mamá, tengo algo que contarte. Conocí a alguien». Levanté las cejas sorprendida. Desde el divorcio con Mónica, no había mencionado ninguna relación. Se llama Renato, es trabajador social en un centro comunitario. Lo conocí cuando empecé a hacer voluntariado. Es completamente diferente a Mónica. No le importa el dinero ni el estatus ni nada de eso. De hecho, cuando le conté toda mi historia, sobre lo que te hice, sobre cómo perdí todo, él me dijo que se alegraba porque eso significaba que yo había tenido la oportunidad de convertirme en una mejor persona. Sonreí levemente. Me gustaría conocerlo algún día. La expresión de Patricio se iluminó. ¿En serio? Mamá, eso significaría el mundo para mí. Nos vimos las dos parejas unas semanas después, y Renato resultó ser exactamente lo que Patricio necesitaba. Alguien genuino, compasivo pero directo, que lo desafiaba a ser mejor sin juzgarlo por su pasado. El tercer aniversario de la muerte de Sabino fue diferente a todos los anteriores. Esta vez, Patricio y yo fuimos juntos al cementerio, y llevamos con nosotros a Renato y a Orlando. Los 4 nos paramos frente a la tumba, y por turnos compartimos historias sobre Sabino, sobre su legado, sobre cómo su influencia seguía viva en formas que nunca habría imaginado. Orlando contó sobre proyectos arquitectónicos que Sabino había inspirado. Renato, aunque nunca lo conoció, habló sobre cómo las historias que Patricio compartía sobre su padre lo habían ayudado a entender qué tipo de hombre quería ser. Patricio habló con voz quebrada sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre aprender las lecciones más importantes demasiado tarde, pero aún así aprenderlas. Y yo hablé sobre transformación, sobre cómo el dolor puede convertirse en propósito, sobre cómo los finales pueden ser comienzos disfrazados. Cuando terminamos, me sentí más ligera de lo que había estado en años. El peso del resentimiento que había cargado durante tanto tiempo comenzaba finalmente a disolverse. No se había ido completamente, tal vez nunca se iría del todo, pero ya no me definía. 6 meses después, en una tarde soleada de primavera, organicé un evento especial en el taller. Invité a todas las mujeres de la cooperativa, a Orlando, a funcionarios del municipio que habían apoyado el proyecto, a estudiantes de arquitectura, a clientes habituales, y por primera vez, invité oficialmente a Patricio y a Renato. El evento era una celebración del tercer aniversario del taller, pero también era algo más. Era el lanzamiento de una fundación que había estado planeando durante meses. La Fundación Sabino estaría dedicada a ayudar a mujeres mayores a iniciar sus propios negocios, proporcionando microcréditos, capacitación y mentoría. Parte de las ganancias del taller irían a financiarla, junto con donaciones que habíamos conseguido de empresas locales y del gobierno. Cuando anuncié el proyecto, hubo aplausos y lágrimas. Matilde se puso de pie y dio un testimonio emotivo sobre cómo el taller le había salvado la vida, literalmente, porque antes de unirse había estado considerando el suicidio debido a la soledad y la sensación de inutilidad. Ángela no solo nos enseñó a coser, dijo con voz firme. Nos enseñó que todavía importamos, que todavía tenemos valor, que nuestras vidas no terminan solo porque envejecemos o nos quedamos solas. Después del evento, cuando todos habían ido excepto Patricio, Renato y Orlando, nos sentamos en el jardín de la casa tomando té. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Mamá, dijo Patricio suavemente, tengo algo que pedirte, y entenderé completamente si dices que no. Lo miré expectante. Dentro de 6 meses termina mi suspensión del colegio de abogados. Puedo solicitar la reinstalación de mi licencia. Como parte del proceso, necesito cartas de recomendación de personas que puedan dar fe de mi rehabilitación y carácter. Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó, pero ¿considerarías escribir una carta en mi favor? El silencio que siguió fue largo. Miré a mi hijo, realmente lo miré, quizás por primera vez en años sin el filtro del dolor y la traición. Vi a un hombre que había caído muy bajo, pero que había luchado para levantarse.
Vi a alguien que había perdido todo y había usado esa pérdida para encontrarse a sí mismo. Vi arrepentimiento genuino, crecimiento real, humildad que no era fingida. Sí, dije finalmente. Escribiré esa carta. Pero no porque seas mi hijo, sino porque te la has ganado con tus acciones durante estos 3 años. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la sala de mi casa, la casa que había estado a punto de perder, la casa que ahora era tanto un hogar como un espacio de sanación para docenas de mujeres. Pensé en el viaje que había hecho desde aquella terrible noche del pastel de cumpleaños hasta ahora. Había sido traicionada de la forma más cruel posible por la persona que más amaba. Había sido humillada, robada, tratada como basura. Había tocado fondo en ese cuarto de servicio oscuro. Pero no me había quedado allí. Había luchado, había buscado justicia, había recuperado lo que era mío. Y más importante aún, había transformado esa experiencia horrible en algo hermoso y significativo. El taller no existiría si Patricio no me hubiera traicionado. La fundación no existiría. 20 mujeres no tendrían empleos dignos y comunidad. Yo no habría descubierto esta fortaleza dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. No justifico lo que él hizo, nunca lo haré. Pero puedo reconocer que a veces las peores traiciones nos llevan a nuestras mejores versiones. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Esta casa, que Sabino construyó con amor, que yo defendí con todo lo que tenía, seguía en pie. No solo seguía en pie, estaba prosperando, estaba viva, estaba cumpliendo un propósito más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Y yo también seguía en pie. Ya no era la mujer invisible que cosía en silencio aceptando humillaciones. Era Ángela, de 67 años, fundadora de una cooperativa exitosa, defensora de mujeres mayores, guardiana de un patrimonio histórico, y sí, madre de un hijo que había cometido un error terrible pero que estaba intentando redimirse. Mi historia no terminó cuando mi hijo me traicionó. En realidad, esa fue solo la mitad. La segunda mitad, la más importante, fue lo que hice después. Y tú, quien estás escuchando esta historia, si alguna vez has vivido una traición, una injusticia, un momento en que sentiste que todo estaba perdido, quiero que sepas esto. El final no lo escribe quien te lastima, lo escribes tú con lo que haces después. Cuéntame en los comentarios, ¿has vivido alguna vez una situación similar? ¿Cómo la superaste? Tu historia también merece ser contada.